tormenta. La enseñanza de la tormenta la tormenta y su enseñanza es el tema de esta preciosa mañana, porque debemos de aprender. El sabio nunca deja de aprender. Y si esta mañana usted está pendiente de esta transmisión, es porque Dios así lo quiso. No es casualidad que usted haya puesto ahí o le haya salido, ya sea en TikTok o en Facebook o donde quiera que usted nos esté viendo. No es casualidad que usted esté pendiente, no es casualidad. Quédese un momento con nosotros y aprendamos juntos. Entonces vamos a estar leyendo el Evangelio de Mateo capítulo 14 versículo del 22 al 33. Evangelio de Mateo capítulo 14 del 22 al 33. Y dice de la siguiente manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y él le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mire qué preciosa palabra. Que el Señor añada bendición a esta palabra, porque sabemos que Dios nos va a hablar a través de ella. Lo primero que tenemos que estar juntos, lo primero que debemos entender es que las tormentas van a venir. No hay cómo evitarlas. Hay tormentas en nuestra vida ahora y pueden haber el día de mañana. Las tormentas son inevitables. Tenemos que principiar con eso, entender que las tormentas, si no tenemos hoy, vamos a tener mañana. Las tormentas son necesarias en nuestra vida, porque como hoy vamos a entender, la tormenta tiene la enseñanza que necesitamos para aprender de quién está sostenida nuestra vida. Y un montón de enseñanzas que hoy vamos a hablar. La enseñanza, también debemos entender algo. Bueno, punto número 1, que siempre habrán tormentas. Si no es familiar, es económico, si no es espiritual, si no es familiar, si no es de salud. Total es que siempre hay tormentas en nuestra vida. Pero hoy quiero decirle que en cada una de ellas está Dios siempre a la par nuestra. Esa es la situación que debemos entender, que siempre habrá. En el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús. ¿Pero qué dijo? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, Él no nos está traicionando. No nos debería tomar por sorpresa las cosas. Pero entendamos lo que acabamos de leer. Si leemos un poquito atrás, nos habla de la multiplicación de los panes y de los peces. Quiere decir que venían de una actividad en donde habían visto el poder de Dios. Venían de una actividad en donde Dios se había movido de una manera sobrenatural, que con unos pececitos y unos panitos le dio de comer a miles de personas. Entonces podríamos decir que venían de una actividad en donde Dios se había movido poderosamente.
Nos enseña que tanto la vida cristiana como en la vida natural hay subidas y bajadas. Pero mire pues, venían de una actividad poderosísima, milagros, repartición, sobraron 12 cestas de comida, era algo extraordinario, era para decir, venimos en victoria. Pero ¿cómo es que después de ver una situación de esa, venir de un culto usted, de una reunión en donde hoy se siente pero formidable, se siente fuerte, en victoria, al momento sale una tormenta? Eso nos enseña, la tormenta nos está enseñando que no importa cómo hoy estemos, puede ser que en el momento, en una hora, en un momento, una llamada, le puede traer una tormenta para su vida. Y uno puede decir, bueno, yo soy de los que piensan que a veces hablamos cosas, a veces sin sentido, pero a veces también como reclamo. Por ejemplo, podemos decir, bueno, si todo estaba bien, dice, y mire, no sé qué pasó, si veníamos bien con mi esposo, ¿y por qué ahorita se vino esta situación? Es que mire, vengo del culto, vengo bendecido, y mire lo que vengo a encontrar aquí a la casa. Ellos venían de una reunión, venían de un evento tremendo, y sin embargo los estaba esperando una prueba. Nos enseña que tanto la vida cristiana como la vida natural es de subidas y bajadas. Alguien decía, mire hermano, es que yo ya no quiero problemas. Y hay una manera en que usted ya no va a tener problemas. ¿Sabe cuál es? Muriéndose. Solo muriéndose no hay problemas. De ahí, mientras estemos vivos, van a haber tormentas en nuestra vida. Pero las tormentas tienen su enseñanza. Nos enseña que tarde o temprano podemos ser sacudidos por las tormentas. Eso nos enseña este evento. Nos enseña que en cualquier momento puede cambiar todo. Un accidente. Y parece que hoy le vengo a hablar fatalmente, pero no. Es la vida natural. No hay ninguno en la faz de la tierra que no tenga tormentas, pero la tormenta nos pueden enseñar grandes cosas, nos traen enseñanzas profundas. Y una de ellas es que debemos entender que en cualquier momento una tormenta puede cambiarlo todo. Una circunstancia, una situación, una noticia, un cambio de ritmo en nuestra familia, puede cambiarlo todo. También nos enseña la tormenta que nada nos puede garantizar los obstáculos. Porque como le digo, uno muchas veces dice, pero si es que yo estoy haciendo todo bien y hoy que me quiero acercar a Dios, se me levanta este problema. ¿Y qué esperaba? ¿Aplausos? No hay aplausos. No hay aplausos. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, no hay aplausos. Usted sabe las luchas que va a tener. Si no, compruébelo usted mismo. Diga usted, propóngase en su corazón clamar a Dios, orar de veras, y se va a dar cuenta que el enemigo saca su peor arsenal, su arsenal más tremendo para poder evitar que usted ore, que usted busque a Dios. Entonces, la enseñanza que nos da la tormenta también, que nada nos puede garantizar los obstáculos. Meternos con Dios, buscar a Dios, congregarnos, leer la palabra, no puede evitar las tormentas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que si usted está congregando, se está buscando a Dios, cada tormenta tiene un propósito, cada tormenta tiene una sustancia, tiene un alimento para nuestra vida espiritual, cuando la entendemos, cuando nosotros nos dejamos moldear por esa tormenta. Porque las tormentas son necesarias y las enseñanzas que dan cada una de ellas representa lo que hemos aprendido, lo que nosotros hemos deducido, lo que nosotros hemos absorbido, que Dios es en medio de ellas. La enseñanza de la tormenta es tremenda, porque nos hace ver que nadie nos puede garantizar que no van a haber obstáculos.
También nos enseña la tormenta que a pesar de tener una palabra del Señor, las cosas se pueden complicar en cualquier momento. Porque Él les dijo, pasemos al otro lado. Los puso en la barca, venían de esta tremenda cruzada, ese evento tremendo, multiplicación y todo. Pero ahora que venían, pasemos al otro lado. ¿Y qué es lo que trae? ¿Qué es lo que trae esa tormenta cuando ellos deciden obedecer una palabra? Porque ellos iban por una palabra de Jesús, pasemos a la otra ribera. Entonces nos enseña que a pesar de tener una palabra de Dios, un sentir en su corazón, tener una palabra, tener un deseo, no significa que no se vayan a levantar las situaciones. Es que debemos entender estas cosas o nos vamos a vivir amargando por las cosas que están pasando en nuestra vida. No es que Dios se ha olvidado de usted, porque puede ser pero si Dios me dio la palabra, dice la gente. ¿Y por qué hoy se está levantando? ¿Y qué quería? Si en la tormenta se va a definir para dónde va usted. ¿Sabe por qué Dios nos prepara? ¿Por qué escogió en su mayoría hombres de mar el Señor? Porque no hay nada más difícil que estar en medio del mar, representando a esos hombres, que en medio de la tormenta, se puede ver la mano de Dios. Usted es un hombre de mar. Sería un buen nombre también para este tema, hombres de mar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos aprender que somos hombres y mujeres que siempre estaremos bajo una tormenta. A pesar de llevar una palabra, quizá le dieron una palabra, usted tiene un sentir en su corazón, pero a pesar de eso, se pueden levantar. Nada nos puede. La enseñanza de la tormenta es que a pesar de tener una palabra, el Señor les había dicho, pasemos a la otra ribera. Las cosas se pueden complicar en cualquier momento. También nos enseña que podemos ir a donde Dios nos indicó e ir en obediencia y aún así tener luchas. Pero uno dice, pero no, hombre, si lo estoy haciendo todo bien, ¿por qué es que se levanta? Por ejemplo, hubo alguien, y aquí se lo quiero graficar bien. ¿Por qué debemos entender que aunque llevemos una palabra, estemos haciendo todo bien? Pero ¿por qué se vienen estas tormentas? ¿Por qué es que Dios permite eso? Es solamente para afianzar lo que Él ya ha puesto en nuestro corazón. Es para poder darle forma. La tormenta le da forma, le da músculo a lo que Dios nos ha preparado para nosotros. Yo estaba en un trabajo y el patrón me decía, ¿y usted puede manejar? Entonces yo le decía, sí, yo puedo manejar. Pero de veras, me decía, se me quedaba viendo. Pues yo digo que sí, le decía. ¿Sabe por qué? Porque yo manejo una cuestión que alguien puede decir, usted puede manejar, pero como cada quien manejamos a nuestra manera. Y yo decía, ¿qué tal? Le digo, sí, y no concuerda con lo que él piensa que es saber manejar. Entonces yo lo dejaba así, sí, yo sé manejarles. Él se me cae bien, vaya, llévese ese carro y va a traer esto. Pero llega un momento en donde me iba a confiar a sus hijos en un busito, a su familia. Y entonces un día sale, pero así, me dice, mire, lléveme a tal parte, pero tengo que estar en menos de 5 minutos. Más o menos el trayecto era de 10 minutos, pero tengo que estar en 5 porque me van a dar un trabajo o me van a dar un negocio y tengo que estar ahí sí o sí. Y le di la llave yo, aquí está la llave. No, lléveselo usted. Yo ya en el camino entendí que él probándome estaba. Entonces agarré el bus, el carro y total que lo llevé inmediatamente. Jamás volvió a decir si sabía manejar o no, porque lo comprobó. Pero yo lo entendí después. No, aquí está la llave, le dije, no va a ser que llegue tarde y no va a hacer el negocio. No, dele. Él lo que quería ver es si yo podía manejar.
Se quedó quieto cuando vio cómo tomamos eso, cómo pedimos vía, cómo paramos donde se debía, aceleramos donde se podía también. Si eso lo hace un hombre para poderme confiar a su familia, imagínese Dios cómo le va a confiar a usted su obra sin probarlo. Dígame usted. Tiene que meternos a las tormentas, porque en las tormentas se va a definir de qué estamos hechos. Si lo que decimos es real o no. La enseñanza, la tormenta y su enseñanza es que allí en la tormenta, una de las enseñanzas más tremendas de la tormenta, que ahí nos define. Por eso son necesarias. No es que usted diga sé manejar. No, le van a dar la llave y va a tener que hacerlo. Y ahí sí se acabaron las palabras, porque mucha gente dice, no, yo puedo. Cualquiera dice, ay Dios, yo manejo hasta trailer, lo que sea, aviones, helicópteros, lo que sea. Pero a la hora de llegar es el problema. Entonces yo manejo estas cosas de esta manera. No, yo puedo manejarle. ¿Puede manejar? Sí, le decía. Pero él no me miraba cuando ya vio la acción. Nunca más de ahí salíamos fuera de aquí de Esquipulas con toda su familia, la confiaba. Pero Dios no te puede confiar un pedazo de pastel porque te lo comes. ¿Cómo te va a confiar algo más grande? Si te ha confiado cosas y lo has arruinado, y eso es que es algo sencillo, ¿cómo piensas que te va a dar lo demás si tú no te has dejado preparar, no te has dejado enseñar por la tormenta? ¿Qué has hecho en la tormenta? ¿Qué has hablado? ¿Qué has hecho en medio de la tormenta? Por esta razón debemos de tener cuidado cuando decimos que si es de Dios todo va a salir sin problema. Eso no es una manera de ver las cosas correctamente. Porque eso lo hemos dicho nosotros. Mire, hermano, si es de Dios todo va a salir así bien. No. Si es de Dios, muchas veces se complican las cosas. ¿Por qué? Porque llevan un fin, llevan no es improvisación, es algo planeado por Dios. Claro, yo no estoy diciendo que si es de Dios todo va a ser un gran problema, que con la suegra, que con la esposa, que con los... No. Es muy aparte sufrir por chismoso que sufrir por hacer la obra de Dios. No, eso no estamos hablando. Pero la enseñanza es que nosotros debemos de tener cuidado porque a veces nuestras propias palabras nos van hackeando nuestras fuerzas. Si fuera de Dios todo saliera bien. No es así, hermano. Perdone que se lo diga, pero a veces son cosas que Dios quiere, que Dios nos habla y se complican precisamente porque Dios nos está dando la llave. Vamos a ver, pues lléveme a tal lado, vamos a ver si es cierto. Para confiarte las cosas que Dios te ha hablado, que te ha dicho, primero está la tormenta, porque ahí nos definimos. Por eso, no es una regla total que todo va a salir bien. Pero lo que sí te quiero decir, que si estás en el programa de Dios, en el proyecto de Dios, aunque se compliquen las cosas, Dios va a estar contigo y no te va a dejar solo. Eso sí, garantizado. Garantizado que cuando estás en tormenta, más cerca está Dios de ti. Si vas para donde Él dijo, aunque se levanten contra ti grandes guerras, grandes tormentas, tú vas a salir adelante porque tú estás confiando y aprendiendo a confiar en Dios en medio de la tormenta. Muchas veces creemos que todo saldrá sobre rueditas si obedecemos, y no es así. Cuando tú te dispones a obedecer, muchas veces se levantan los problemas. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que si se levantan y tú estás en obediencia, esas tormentas te fortalecen. Te comprueban que Dios no te ha dejado solo. Que se vale cansarse, sí. No estás derrotado. A veces lo que estás es cansado y se vale. Se vale. Es de sabios decir, hoy voy a descansar.
Es de sabios tomarte un tiempo para meditar, para buscar a Dios. Es de sabios. Usted debe entender que en la peor tormenta que usted puede estar pasando, ahí está Dios con usted. Si usted va para la otra ribera, para donde Él dijo, no se preocupe, no se va a hundir, porque Dios está de su lado. Es que Dios esté de su lado no va a evitar las tormentas, pero sí va a evitar que usted se hunda y se ahogue. Es lo que la gente no ha entendido allá afuera. Quieren cruzar sus tormentas sin Dios y lo que se están es ahogando. Busque a Dios, hoy es el día. Porque aquí lo importante y lo que estamos resaltando no es la tormenta, sino que Dios no nos ha dejado a pesar de las peores tormentas que pueden haber. ¿Por qué? Porque el que va en obediencia, el que está buscando, el que está metiéndose con Dios, tiene algo garantizado, que Dios no lo va a dejar nunca. Y puede ser que sea débil, se atemorice, puede ser que las situaciones se pongan difíciles, pero recuerde, Dios no le va a dejar a usted si usted está con Él. Mire qué enseñanzas más tremendas la que nos está dando esta tormenta. Pero en la mayoría de veces siempre se van a levantar las tormentas para evitar que lleguemos a las metas. El objetivo del enemigo hoy en día es distraernos de las metas que Dios nos ha trazado. Porque el enemigo sabe que si nos distrae, nos afecta nuestra vida. Hay propósitos para su vida. Que no lo distraigan las tormentas, que no lo distraigan ni siquiera las victorias. Porque la distracción no solo puede venir por las derrotas, por las tormentas, sino por las victorias también. Tenga cuidado, cuando Dios lo esté bendiciendo, no se distraiga. Cuando Dios lo empiece a levantar y a darle lo que Él le prometió, no se distraiga. Porque tanto la tormenta como la victoria nos pueden distraer. Y somos fáciles de distraer. Parecemos niños. ¿Se ha dado cuenta usted que hay niños que para que el papá se vaya a trabajar, lo distraen con algún chinchín y la mamá iba a sonar el chinchín y el niño se queda mientras el papá se va? Que no lo distraigan. No va a ser que el enemigo lo esté distrayendo con chinchines mientras el padre se va. Cuando usted recuerda, y bueno, ¿y dónde estaba Dios? Y yo antes oraba, yo antes esto y lo otro, y hoy nada. Seco, porque lo distrajeron. Tenga cuidado, mire la enseñanza de esta tormenta. Eso significa que Dios, ¿será que Dios pierde el control? Eso no significa que Dios pierda el control cuando estamos en tormenta. Lo que significa es que debemos permanecer fieles a pesar de la tormenta. Eso nos enseña, no que Dios perdió el control, no, Dios no pierde el control. Si usted se ha sentido que está solo, no, usted se ha equivocado. Dios no pierde el control. Dios no lo ha perdido, ni lo va a perder. Los que nos perdemos somos nosotros. Pero ¿qué significa esto? Que debemos permanecer fieles en medio de la tormenta. Y ahí es donde viene el cuco, como dijo Alga. Ahí viene la situación. Que nosotros nos gusta ser fieles cuando todo está bien. Pero en medio de la tormenta nosotros le huimos. Uno podría decir, si estoy haciendo lo que me dijeron, ¿por qué se me van a complicar las cosas? Precisamente por eso. Usted dijo que sabe manejar. No basta. Le van a dar las llaves y le van a decir, maneje. Y algo rápido porque tengo algo serio que ir a resolver. Y ahí es donde se complican las cosas. Porque usted tiene que demostrar verdaderamente si puede o no. Lo importante es ir donde Jesús quiere y Él se va a encargar de lo demás. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? No sé. Pero yo pienso que, no sé. Usted obedezca y Dios se encarga de todo. ¿Qué es lo difícil para nosotros? Poder confiar en Dios. También nos enseña esta tormenta que las tormentas empiezan en medio del mar. Dice que estando en medio del mar se levantó esta tormenta.
¿Por qué no en la orilla? Hubiese sido más fácil en la orilla. Pero como a Dios no le gustan las cosas fáciles, le gustan las cosas que Él dice. ¿Usted quiere las cosas fáciles? No hay en los caminos de Dios. Por sencillo que sea algo, siempre lleva una cuota de dificultad tremenda. Porque ahí van nuestros egos, ahí va nuestro carácter, ahí van nuestras obsesiones, ahí van nuestros derechos, ahí van también nuestras obligaciones, ahí va todo en un solo combo. ¿Por qué en medio del mar? ¿Por qué no en la orilla? Hubiera sido fácil. Pero en medio del mar, la tormenta nos define de qué estamos hechos. Y por eso en medio del mar es donde nosotros debemos de decidir para dónde vamos. En la orilla fuera más fácil decidirse. En medio del mar hay que aprender a depender de Dios. Una de las enseñanzas de la tormenta es que en medio del mar y con una tempestad levantada, debemos aprender sí o sí a depender de Dios. Porque ¿de quién dependían ahí? ¿De la orilla? ¿O de un salvavidas? ¿De un rescate aéreo? No, no hay. Las tormentas en medio del mar nos enseñan a depender de Dios. ¿Y quiénes no hemos estado ahí, mis amados hermanos? En donde no tenemos a quién recurrir. Usted piensa en alguien y ese alguien no puede o no quiere. Porque hay gentes que lo van a ver a usted boqueando, muriéndose, y aunque puedan, no le van a ayudar. Ya lo vamos a ver, es otra enseñanza de la tormenta. Pero ¿cuál es el punto de ahorita? La tormenta en medio del mar. ¿Por qué no a la orilla? Hubiera sido fácil. El rescate o nadar, eran hombres de mar. Pero ¿por qué en medio? Porque la tormenta en medio del mar nos ayuda a determinar de quién dependemos. ¿Por qué es difícil? Porque ahí nos determinamos de quién dependemos. Nos enseña que la tormenta puede ser muy fuerte, pero que Dios siempre está pendiente de nosotros. Es otra enseñanza. En medio del mar y gran tormenta, azotada la barca. Sin embargo, si algo nos tiene que enseñar esta tormenta es que usted no está solo, que ahí está Dios. Que en cuanto más difícil, más oscuro está la situación, usted debe entender que Dios no le ha dejado, que Dios está con usted. Y que Él le va a levantar, que no va a quitar la tormenta cuando usted quiere, pero que Él está con usted. Nos enseña también que cuando vamos en la dirección a donde Dios quiere, las tormentas y los azotes son parte del menú. Por ejemplo, yo he visto menús ahí en el Facebook que dice pollo rostizado con ensalada de coditos y arroz. Y también el segundo combo es carne migada, por decirle algo, coditos y el arroz. Y sopa de gallina con coditos y arroz. Lo que cambia es la comida principal, pero siempre lleva coditos y arroz. Puede ser que alguien que me está escuchando ahorita o nos está escuchando sea algo de salud, pero siempre lleva coditos y arroz. Para otro tal vez no es de salud, pero es económico, pero siempre lleva coditos y arroz. O sea, en este menú, las tormentas son parte del menú. Puede ser que ahorita esté atravesando una situación familiar, a punto del divorcio, ya no encuentra qué hacer. Acuérdese que en medio de esa tormenta, de ese menú que le está tocando, puede cambiar lo principal, pero coditos y arroz siempre va a haber. Siempre va a haber tormenta. Pero recuerde que en medio de esa tormenta, Dios no le va a dejar solo. No le va a dejar sola. Dios va a estar ahí con usted. Podemos empezar bien y a la mitad retroceder. ¿Cuántas personas no hemos visto de esa manera? Que empiezan bien. No, hombre, lo llaman de diácono, ese barre hasta las sillas.
Limpia hasta las orejas del pastor si se puede. El problema es qué pasa dentro de medio año. Ya empezó a bajar. Empezó a retroceder. ¿Por qué en medio del mar? ¿Por qué a media carrera? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí nos definimos. Ahí podemos pensar en retroceder o en avanzar. La cuestión no solo es cómo empiezas, sino cómo terminas. Aunque es importante el inicio. Es importante cuáles son mis proyecciones, cuáles son mis inquietudes, por qué quiero ese privilegio, por qué quiero avanzar, por qué quiero tener dinero. Es importante que nosotros meditemos por qué queremos eso, porque alguien puede anhelar un privilegio, por ejemplo, de cantar, pero ¿cuál es el principio? ¿Ser visto? ¿Ser famoso? ¿O ver cómo Dios se derrama a través de esos cantos, buscar a Dios? El principio es importante, pero veámoslo de esa manera. La cuestión no solo es cómo empieza, sino cómo termina. La mayoría de los discípulos eran hombres de mar, especialistas. Nos enseña esta tormenta que nadie es especialista en pasar tormentas. Siempre, pero siempre necesitamos a Dios. Por muy especialistas que somos o que seamos, siempre necesitamos de Dios. No hay especialistas en tormenta, hay especialistas en buscar a Dios. Porque no es pasar tormentas, es buscar a Dios en todo tiempo. Y sea el tiempo que venga, vamos a salir adelante porque el Señor está con nosotros. Nos enseña también que la respuesta y la calma vienen de forma sobrenatural. No como nosotros queremos, sino que a veces viene de forma sobrenatural. La mayoría a veces viene sobre una forma que solo Dios puede saber. Nos enseña que la respuesta y la calma vienen de forma sobrenatural, porque ellos estaban atormentados. ¿Qué podían hacer en medio del mar? Empiezan a gritar, empiezan a ver. Cuando viene la respuesta hacia ellos de una manera sobrenatural, no natural, lo que caminando sobre el agua. Mire usted que Dios sabe cómo le va a responder. Quizá alguien sobre el mar, tal vez llevando una respuesta para usted de una manera que usted ni se imaginaba. Pero esa es la especialidad de Dios. La calma y la respuesta siempre vienen sobrenaturalmente. No siempre viene como queremos o pensamos. Dios tiene sus métodos y sus planes también, y tiene sus tiempos. No es como queremos, no es en el tiempo que queramos, es en el tiempo de Dios y al modo de Dios. Nos enseña que nuestra única esperanza en la tormenta es Dios. Porque yo le hago una observación. ¿Qué otra enseñanza mira usted ahí? ¿Será que los compañeros de Pedro le ayudaron? No le ayudaron. Si eran especialistas. Le vuelvo a repetir, hay gente que puede, y aunque lo vea usted sufriendo, no le van a ayudar. Deje de ver esas manos. Deje de confiar en las personas. Dios puede usar las personas, sí, lo va a hacer, lo hemos experimentado. Pero deje de ver la mano de los hombres, porque muchos de ellos no quieren que usted sobresalga de la tormenta, quieren hundirlo. No todo el que le palmea la espalda y le dice, hermano, qué bendición verlo en esa su moto, en ese su carro, se alegra. Quisieran que usted quedara pegado en el radiador de un carro, fueran felices. Hay una persona que sabe qué hace a veces, no es correcto, eso no lo haría yo nunca. Pero ¿sabe qué hacen? Hacer como que le robaron algo para ver quién se alegra. Porque fíjese que aunque estemos en una congregación, hay gente que se alegra que le vaya mal, fíjese. Y usted puede decir, no creo. Sí, haga. Esta persona hace como que se le perdió algo, un carro, algo le robaron. Y entonces, y dice que lo sorprendente es
que a veces el que aparece es el que menos pensaba él. Mire qué tremendo eso, porque a veces el que pensaba que no iba a sobresalir en esa situación son los que terminan saliendo. Y le llama, dice, ocupas algo, necesitas algo. Mira, yo tengo que... Dice que generalmente son los que menos esperaban. Mire qué tremendo, pues. Nos enseña que nuestra única esperanza es Dios. Nadie se metió a ayudar. Sin embargo, le aseguro que así como somos, se quedaron en la barca. ¿Ve? Este Pedro, atrevido. ¿Por qué se tiró? ¿Por qué no dijo otra cosa? ¿Por qué no se fue nadando? Porque para criticar somos buenos, pero para ayudar no. Deje que los que quieren caminar distinto lo hagan. Ahí está en el verso 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire pues, nos enseña que en medio de lo más oscuro de nuestra tormenta, Dios siempre se aparece para darnos la calma. No se equivoque usted, Dios le va a dar lo que usted necesita, pero debe entender que no está en sus fuerzas, está en las fuerzas de Dios. Me llama la atención que estaban turbados por la tormenta, los discípulos, porque en realidad era una tormenta tremenda, y yo quiero que me escuche este detalle, que el Señor me estaba enseñando eso. Estaban atormentados o estaban perturbados o turbados por la tormenta. Pero ¿qué dice que cuando vieron a Jesús, qué sintieron? Miedo también. Entonces, ¿qué? Miedo por la tormenta y miedo por el Señor. Entonces, hermano, esto nos enseña que nosotros por todo nos turbamos. Estamos en la tormenta, estamos temerosos y turbados. Viene el Señor y empieza a orar y también nos estamos asustando. Porque somos de aquellos que decimos, ¿y cómo le irá a hacer Dios? No creo que Dios lo esté. Pero si usted lo pidió, ¿cómo lo haga? Que no le dé miedo. ¿Y qué tal si esto se descompone de una vez? No, hombre, hermano, temerosos de la tormenta y temerosos también del Señor. Entonces, ¿en qué vamos a quedar? Pedimos a Dios respuestas y que obre, y cuando lo hace, no creemos que Dios lo vaya a hacer. Es que no puedo creer que mi papá, siendo tan duro, hoy bueno, y no se lo pidió, pues. Es que usted le está diciendo, Señor, yo quiero tener ingresos económicos, y lo deja sin trabajo, y ahora tiene miedo, porque le va a dar otro. Espere. Eso es lo tremendo que nosotros, la enseñanza de la tormenta, nos tiene que dejar en nuestra vida, entender estos detalles. Porque pedimos a Dios respuestas y cuando Él empieza a dar, nos da miedo, nos da temor. Quiero hacer tu obra, Señor. Nos mueve y nos da miedo. ¿Y cómo me voy a mantener? Dice. Deje ese asunto de Dios. El miedo es resultado de no confiar. Porque ¿qué le dice Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El miedo no glorifica a Dios. El miedo nos hace hablar y gritar. El miedo nos hace quejarnos. Yo creo que aquí sí, esta clase todos la hemos tenido. Somos quejitas. Por todo nos quejamos. Bueno, nosotros le pedimos a Dios algo y cuando Él lo hace, empezamos a quejarnos. Y a decir, es que no creo, es que no, aquí, allá, porque Dios, porque somos quejitas, porque el miedo nos hace hablar, nos hace gritar. La tormenta tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Ya vio por qué son necesarias la enseñanza de la tormenta, porque la tormenta también tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Nos enseña que en medio de la tormenta necesitamos una palabra de Dios.
Y eso lo hablábamos hace unos momentos con mis hermanos, con mi hermano Nelson y mi hermano Samuel, que es tan importante, es tan lindo que Dios te hable, es tan importante entender, buscar una palabra de Dios en medio de la tormenta. Porque el Señor, ¿qué le dijo? Jesús, cuando en medio de la tormenta, ¿qué le dijo? Tened ánimo, soy yo, no temáis. En medio del mar, en medio de la tormenta, en la oscuridad, en el momento más difícil. Tened ánimo. ¿Qué significa eso? Actitud. Soy yo. ¿Qué significa? Seguridad, confianza. No temáis. ¿Qué significa? Acción. No podemos avanzar a donde Dios quiere si no hay actitud, si no hay confianza y si no hay acción. Lo importante de una palabra cuando estamos. Tiene que buscar una palabra, porque como dijo aquel, una palabra tuya es suficiente. Bastará, una palabra tuya bastará. En medio de la tormenta necesitamos una palabra, y Jesús lo sabía, por eso empieza diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. ¿Qué te está diciendo ahora Dios en esta hora? Usted que se quedó, usted que está escuchando, tenga ánimo. Es Dios mismo que le está diciendo tranquilo. Y lo otro es, no tengas temor, no temáis. No podemos avanzar si no tenemos estas tres cosas. La tormenta nos enseña que una palabra puede cambiar nuestra tormenta interior, para que después se calme la tormenta de afuera. Porque la tormenta de afuera puede ahogar nuestros cuerpos, pero muchos estamos muriendo por la tormenta que hay en nuestro corazón, por la tormenta que hay en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Y decimos, ¿y cómo voy a salir de esto? Ahí está lo que estábamos mencionando, Mateo 8:8 dice, respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di una palabra y mi criado sanará. Ahí está. Ese es el principio que hoy quiero enseñarle a través de la palabra del Señor. Y otra es que la tormenta puede cambiar nuestra vida, pero que nos enseña también a comprobar que en medio de la tormenta Dios está por nosotros y con nosotros. Nos enseña que una palabra puede cambiar nuestra tormenta interior. Porque miren, muchos nos estamos ahogando por tormentas interiores en nuestra mente. ¿Cómo voy a hacer? No creo que cambie esta situación. Nos estamos ahogando por tormentas en nuestro interior que ni sabemos si va a ser así. Y ya estamos preocupados. Dele chance a Dios. No se preocupe antes. Ocúpese de tener la confianza, de tener la actitud correcta y la acción. Porque somos muy dados a que todo lo haga Dios y yo parado, cruzado de manos. Y eso no es así. Siempre hay una cuota para nosotros. La tormenta nos enseña también que podemos comprobar que en medio de la tormenta Dios está con nosotros y por nosotros. Nos enseña que al igual que Pedro podemos comprobar lo poderoso y lo maravilloso que es Dios para nosotros. ¿Por qué no le pidió ir nadando? No, caminando. Él quería experimentarlo también. Si Jesús lo hizo, también lo puedes hacer tú. Pero no perdiendo de vista, no perdiendo la confianza, teniendo la actitud. Nos enseña que a pesar de nuestras dudas, Él siempre puede levantarnos. Porque dice la palabra de Dios que se hundió Pedro. Al ver la tormenta sintió miedo, porque el miedo nos hunde, y se hundió. Pero ahí estaba el Señor para levantarlo. La tormenta nos enseña que hundirnos a la par de Él no es el fin,
sino el principio de algo grande para nuestras vidas. ¿Qué es lo que lo está hundiendo? Quizás son sus pensamientos o es una realidad. Si es una realidad, no se preocupe, porque hundirse a la par de él es el principio de algo maravilloso para usted. Donde usted ve el final, Dios ve el inicio. Dice que en el instante asió de él y lo levantó. ¿En dónde? En medio del mar. Y aunque lo reprendió en la tormenta, le aseguró su convicción en medio de ella. Nos enseña que hundirnos a la par de él no es el fin, sino el principio de algo grande. Nos enseña la tormenta que si vamos con él, llegamos porque llegamos. Sí o sí. Está garantizado. No que no va a haber tormentas. Está garantizado que llega porque llega. Porque no es en sus fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Nos enseña que al ver la tormenta nos hunde, pero que permanecer viendo al Señor nos abre la puerta para salir adelante. Deje de ver la tormenta. Nos enseña que si usted permanece enfocado en el Señor, usted va a salir de ella más fuerte, victorioso, victoriosa, gozosa, raspado, sí, porque las heridas son el reflejo que hemos peleado, pero que todavía estamos aquí. Nos enseña que desde la barca no hay posibilidad de salir. Oiga, qué tremendo esto. Pues nos enseña la tormenta que en la barca no hay posibilidad de salir desde la tormenta. Y si estamos dispuestos a bajarnos de la barca, veremos lo sobrenatural. En la barca no vamos a salir de la tormenta, sino estar dispuestos a bajarnos de ella, de donde confiamos. Porque solo si nos bajamos vamos a poder ver lo sobrenatural. Nos enseña que o vemos la tormenta o vemos a Jesús. No hay un término medio. No podemos fijar nuestros ojos en algo intermedio, sino o miramos a Jesús o miramos la tormenta. Pero mire qué tremendo esto, pues no vamos a poder ver la mano de Dios si estamos desde la barca. Atrévase a bajarse de la barca, porque la tormenta nos enseña que solo vamos a ver lo sobrenatural de Dios si nos bajamos. Nos enseña que o vemos la tormenta o vemos a Jesús, pero que no hay término medio. O caminas o te hundes, o confías o te hundes, o sigues adelante o te hundes, porque eso es lo tremendo. Eso es lo que Dios quiere que hoy entendamos en esta mañana. Nos enseña la tormenta que aún hundiéndonos, Dios siempre nos escucha y nos levanta. ¿Qué enseña la tormenta? Que aún hundiéndote, ya tragando agua, Dios te escucha y te levanta. No estás solo. Nos enseña también que aunque hoy te estés ahogando, siempre hay oportunidad para levantarnos. La enseñanza de la tormenta, hermano, eso es tremendo. Nos enseña que aunque hoy te estés ahogando, siempre hay oportunidad para levantarnos. Nos enseña también que la reprensión de Dios nos ayuda a levantarnos de lo más profundo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo regañó, lo reprendió antes que la tormenta. Porque él sabe que la tormenta de afuera con una palabra se quita, con un soplido de él, con una seña se va. Pero el temor que tenemos en nuestro corazón, mira que te mando, que tengas fortaleza, mire que te mando que seas valiente y que esto, y no hay modo que nos entre eso. Nos enseña que cuando Pedro se bajó de la barca, bajó con tormenta y solo. Mire, bajarse de la barca muchas veces es difícil porque te sientes solo y todavía en medio de la tormenta. Cuando te bajas de la barca, pero cuando regresas, ni vienes solo. Oiga, ya vienes acompañado,
y todavía se calma la tormenta. Mira que te mando que te esfuerces, dice Josué 1:9, y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Preciosa palabra. Entonces vamos terminando, pero quiero que usted mire, nos enseña que cuando Pedro se bajó de la tormenta, bajó con tormenta y solo. Nos enseña que cuando regresó a la barca, ya no venía solo, Jesús lo acompañaba. También nos enseña que cuando se subió a la barca nuevamente, ya con Jesús, la tormenta se calmó, dice. Ni la reprendió, no, que al subirse a la barca se calmó. Se bajó solo y con tormenta, regresó acompañado, y cuando se subió a la barca se calmó la tormenta. Nos enseña que cuando bajó la barca y venía de regreso, venía con la respuesta a su lado. Y esa respuesta que usted está esperando está en las manos de Dios. De donde saliste con miedo, ahí mismo Dios te va a levantar. De donde saliste con miedo y con tormenta, de ahí mismo Dios te va a dar la victoria. Amada hermana, amado hermano, de donde tú estás saliendo y decidiendo bajarte de la barca, de ahí mismo Dios te va a levantar. De ahí mismo Dios te va a dar la victoria. Allí mismo donde fue tu temor, donde fue tu angustia, de ahí mismo Dios te va a levantar y te va a dar la victoria. En el lugar de tu humillación, ahí mismo Dios te va a levantar. Así que no tenga temor. Mira qué enseñanza. Mira lo que la tormenta nos ha enseñado en esta preciosa mañana. Se bajó solo y con tormenta y regresó acompañado de Jesús, y cuando ponen sus pies sobre la barca se calma la tormenta. Porque ahí donde usted se siente que ya no puede más, ahí es donde empieza la fuerza de Dios. Porque ahí cuando dice ya no puedes, sí, eso quería escuchar, que ya no puedes más, porque ahora empiezo yo. Así le dice el Señor en esta mañana. Cuando usted no pueda, es donde empieza Dios. Así que, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes. Gracias por sus mensajes, gracias por los que estuvieron conectados, gracias por los que estuvieron viendo, por los que estuvieron enviando sus mensajitos. Que Dios los bendiga de una manera grande y que Dios les prospere en todas las áreas y les ayude en cualquier tormenta que estén pasando. Ayúdenos a compartir, ayúdenos a enviarle a sus familiares este precioso tema, porque sabemos que muchas personas hoy en día se están hundiendo, pero que si estamos decididos a bajarnos de la barca, aún solos, vamos a regresar con el Señor en victoria, porque en Cristo todo es posible. Que Dios me los bendiga de una manera muy, pero muy especial a cada uno. Gracias a mi hermano Nelson siempre por estar en controles, y a cada uno de ustedes que estuvieron pendientes. Soy su hermano en Cristo, Oscar González, y adelante siempre con Cristo en el corazón.